Todos en formación. Creo que las vacas están armadas. ¡Rápido! ¡Enfrente de él! ¡Fuera, cerdos nazis! ¡Oigan! ¡Esas vacas le dieron a mi ala! Tranquilo, tranquilo. Si el tren se mete a ese túnel, se pararán ahí. ¿Dónde está Lightning? ¿Dónde estás, Lightning? Atacando el tren de frente como tenías que hacerlo. Aquí voy. ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Oh! Lo primero que haremos es definir el viento relativo. El viento relativo es el flujo de aire que produce el avión al desplazarse, y este es paralelo a la trayectoria de vuelo en dirección opuesta. En la animación mostramos de una manera referencial cómo el viento relativo se comportaría durante condiciones normales en la fase de crucero, ascenso y descenso. Antes de explicar qué es el ángulo de incidencia, me gustaría explicar lo que se denomina la cuerda del ala. La cuerda del ala se define como la línea imaginaria que une el borde de salida con el centro de la curvatura del borde de ataque del ala, y que la podemos ver como una línea amarilla en la figura que mostramos. Sabiendo esto, podemos definir al ángulo de incidencia como el ángulo que se forma entre la cuerda del ala y el eje longitudinal del avión. Este ángulo es fijo y es diseñado por el fabricante del avión con el fin de darle ciertas características básicas en su comportamiento. Cabe resaltar que este ángulo no puede ser modificado por el piloto. Veamos ahora la definición del ángulo de ataque, y para esto nuevamente vamos a dibujar nuestra cuerda del ala. El ángulo de ataque es el que se forma entre el viento relativo y la cuerda del ala. Este ángulo sí puede ser modificado por el piloto durante el vuelo, cambiando la actitud del avión respecto al viento relativo. ¿Y cómo se relaciona el ángulo de ataque con la sustentación? Veamos esto a través de un simple gráfico. Vamos a ver en el gráfico que al incrementar el ángulo de ataque, incrementamos el coeficiente de sustentación y por lo tanto vamos a aumentar la sustentación total generada por el ala. Para poder ver cómo este coeficiente de sustentación se relaciona con la sustentación total, vamos a describir de una manera simple la famosa fórmula de la sustentación. No se asusten, que es más simple de lo que parece. La sustentación se define como el coeficiente de sustentación, que es dado por la forma del ala y el ángulo de ataque, y que, como dijimos en la lámina anterior, al aumentar nuestro ángulo de ataque estaríamos aumentando el coeficiente de sustentación, multiplicado por un medio de la densidad del fluido, que para nosotros sería la densidad del aire donde volamos, multiplicado por el cuadrado de la velocidad del fluido, que sería básicamente la velocidad de nuestro viento relativo y por lo tanto la velocidad de nuestro avión, y finalmente multiplicado por el área de la superficie del ala. Para entender mejor cómo funciona esta fórmula, vamos a jugar un poco con ella. Primero incrementemos la superficie del ala,
Si aumentamos esta superficie, como podemos ver en la fórmula, la cantidad de sustentación total también va a aumentar. Un claro ejemplo de esto son los planeadores, que aprovechan su gran superficie alar para mantenerse más tiempo en el aire, aprovechando simples corrientes de aire sin necesidad de empuje adicional. Adicionalmente, para seguir incrementando la sustentación total, podemos aumentar nuestra velocidad para aumentar, de la misma manera, la velocidad del viento relativo. Y también podríamos aumentar nuestro ángulo de ataque, con el fin de incrementar nuestro coeficiente de sustentación. Como dicen algunos y muchas veces tiene razón, no todo es tan bonito como parece. Si es que nosotros seguimos aumentando nuestro ángulo de ataque para seguir aumentando nuestra sustentación, va a llegar un punto que está definido por un ángulo de ataque fijo, en el cual el ala ya no va a actuar como un perfil aerodinámico, y va a actuar como una pared que va a impedir el flujo de aire. Es este punto en el que nosotros empezamos a entrar en pérdida, donde efectivamente, como dice su nombre, el ala pierde la sustentación que estaba generando y por lo tanto el avión no podrá seguir volando. Como vemos en el gráfico, a medida que aumentamos el ángulo de ataque, efectivamente aumenta el coeficiente de sustentación. Sin embargo, llega un punto en el cual la sustentación es máxima, y si seguimos aumentando el ángulo de ataque, la sustentación ya no aumenta, sino que empieza a disminuir. Este punto es al que le llamamos ángulo de ataque crítico, y es donde empezamos a entrar en pérdida.